Una de las principales herramientas para almacenamiento, y en realidad la estrella al nivel de Big Data, es Hadoop. Hadoop es una herramienta que nos permite almacenar los datos de manera distribuida. Cuando hablamos de distribuido, en realidad lo que queremos decir es que almacena la información en varios servidores, en varios lugares. Esto nos permite poder tener una mayor velocidad de procesamiento y también aprovechar los recursos de todos los servidores que estamos utilizando. Hadoop cuenta con dos principales componentes. El primero de ellos es el MapReduce. El MapReduce no es más que el motor de procesamiento de Hadoop, el cual permite poder llegar a esa velocidad que tanto se espera cuando trabajamos con Big Data. De igual manera, otro de los componentes principales en Hadoop es el HDFS. El HDFS no es más que el sistema de archivos dentro de Hadoop. El sistema de archivos dentro de Hadoop nos permite poder almacenar la información también de manera distribuida, teniendo un control de dónde es que estamos guardando cada data dentro de Hadoop. Dicho esto, existen otras herramientas también de almacenamiento que nos ayudan a poder mejorar algunas características en Hadoop. Por ejemplo, tenemos MongoDB, la cual nos permite poder manejar archivos a nivel de tipos de datos como JSON, los cuales dan una mayor velocidad de lectura de datos y también un mejor aprovechamiento de todo el almacenamiento que se tiene dentro de esta herramienta. También tenemos otra base de datos como lo es Cassandra. Cassandra es una base de datos no SQL, la cual nos permite poder almacenar los datos a través de una agrupación de llave-valor. ¿Qué quiere decir esto? Una llave-valor solo quiere decir de que estamos agrupando los datos con un identificador que nos va a permitir obtenerlo de una manera mucho más rápida. Esta herramienta no necesita de Hadoop para poder funcionar. Por último, tenemos la herramienta Apache HBase. HBase lo que nos permite es poder leer los datos de una manera mucho más rápida. A diferencia de todas las herramientas que vamos a ver en este curso que trabajan con Hadoop, no necesariamente utiliza el motor de Hadoop para poder realizar sus procesamientos distribuidos. Generalmente, las operaciones que se realizan sobre HBase son operaciones en línea, las cuales nos van a permitir poder trabajar con la información mucho más rápido. Cuando hablamos de tecnologías de ingesta, existen tres principales que tenemos que mencionar. La primera de ellas es Kafka. Apache Kafka generalmente es utilizado cuando queremos trabajar con varias fuentes de datos, de tal manera de que podamos organizar el flujo de información que está ingresando a nuestro sistema. Por ejemplo, Kafka procesa eventos que provienen de distintas fuentes, desde redes sociales, que como sabemos existen muchas, pueden ser también desde sensores, que pueden existir varios a nivel del alcance que tengamos para poder plantear una arquitectura de Big Data, o de alguna otra fuente que pueda sumar para la solución que queremos plantear. Asimismo, como Kafka maneja distintos tipos de datos de distintas fuentes, estos fluyen a grandes velocidades, por lo que Kafka es una de las opciones más aceptadas cuando hablamos de procesamientos en real time, en procesamientos muy veloces. Otra de las tecnologías que son utilizadas para temas de ingesta es Apache Scoop. Apache Scoop es pensada para poder ser utilizado cuando queremos obtener datos de bases de datos tradicionales, como por ejemplo un MySQL, un Oracle o alguna otra base de datos que tengamos dentro de nuestra organización. Generalmente, esta herramienta procesa la información en una velocidad un poco más batch. ¿Qué quiere decir esto? Que lo va a procesar no necesariamente en el momento, sino ya con un tiempo un poco más alargado. Otra de las tecnologías que tenemos en el mundo de la ingesta es Apache Flum. Apache Flum lo que busca es poder obtener los datos de los logs de distintos servidores. Obtener logs de servidores, por ejemplo, de base de datos, obtener logs de servidores de web o de algún otro tipo de servidor que nos pueda brindar información relevante. Ahora vamos a hablar de tecnologías de procesamiento de datos y de analítica de datos. Para empezar, vamos a hablar de tecnologías de procesamiento de datos. Aquí podemos encontrar una de las tecnologías
más reconocidas dentro del mundo de Big Data, como lo es Apache Spark. Apache Spark es una de las tecnologías que permiten procesar toda la información que tenemos en Big Data de una manera mucho más rápida. Es más, Big Data, en el caso de Spark, mejora la tecnología que ya se tenía con Hadoop, incluso llegando a mayores velocidades de lo que podíamos hacer con Hadoop. Dentro de Spark existen distintos módulos que permiten utilizar esta tecnología. Tenemos los módulos de Spark SQL, los cuales nos brindan la posibilidad de poder realizar transformaciones sobre la data. También existe el módulo de Spark Machine Learning, los cuales son librerías que nos da Spark para poder ejecutar y desarrollar modelos de Machine Learning. Tenemos también el módulo de Spark GraphX, que lo que nos permite con esta tecnología es poder utilizar bases de datos basadas en grafos. Asimismo, hay un último módulo, el cual Spark utiliza para poder procesar los datos que provienen de fuentes que brindan información de forma streaming. Esta tecnología en conjunto nos da un gran resultado, ya que en un único lugar podemos encontrar distintas tareas y distintas maneras que se pueden resolver esas tareas. Otra de las tecnologías que tenemos dentro del mundo de Big Data para procesamiento son Apache Hive, Impala y Apache Pig. Estas tres tecnologías son muy similares entre sí. Muchas de ellas incluso compiten para saber cuál es la que procesa más rápido la información. En resumen, Apache Hive le da una capacidad de data warehouse a todos los archivos que tenemos dentro de Hadoop. Cloudera Impala realiza lo mismo, solo que mejora la velocidad de procesamiento que tiene Apache Hive. Por último, Apache Pig lo que realiza son transformaciones sobre la data, sin embargo, utiliza un lenguaje de programación nuevo, que es el Pig Latin. Muchas veces Apache Pig ya no es tan utilizado, ya que no brinda la cantidad de facilidad de uso que puede tener o Apache Hive o Cloudera Impala. Por último, en el mundo de procesamiento, también tenemos tecnologías como Apache Storm y Apache Flink, las que nos permiten poder procesar la data que proviene de fuentes streaming. Estas herramientas generalmente hacen las mismas tareas que Hadoop realizaba para el mundo batch. ¿Qué quiere decir? Que estas tecnologías brindan facilidades para poder manejar datos que fluyen en tiempos muy pequeños, no solo en segundos, sino ya estamos hablando de velocidades como milisegundos. Como parte final de esta arquitectura de Big Data, tenemos las herramientas que nos permiten hacer tareas de analítica. Entre ellas tenemos dos grandes grupos. La primera son las herramientas tipo suites, que agrupan una gran cantidad de herramientas de Open Data Science que nos permiten aprovechar los datos. Por ejemplo, dentro de ellas tienen herramientas como Jupyter, como Python, R, que nos dan opciones para poder desarrollar modelos dentro de estas plataformas o tal vez de generar algún tipo de valor sobre la data. Dentro de este grupo de herramientas se encuentran Anaconda, Cloudera Data Science Workbench, IBM Data Science Experience y Microsoft R. Asimismo, existe otro gran grupo de herramientas que podríamos decir que se denominan herramientas gráficas, principalmente porque estas herramientas nos dan una opción de poder desarrollar y realizar las mismas tareas que se pueden hacer dentro de las suites de una forma un poco más gráfica. Para esto solo necesitamos conocer los componentes que se encuentran dentro de cada herramienta. Un gran ejemplo de este tipo de herramientas son el módulo de SPSS de IBM, RapidMiner, Alteryx o SAS. En esta parte del curso hemos revisado distintos tipos de herramientas de ingesta de datos, de procesamiento, de almacenamiento y de analítica de datos. Todas estas herramientas en conjunto representan varias partes de la arquitectura de Big Data. Es importante tener en cuenta de que realmente para poder llegar a una solución integral de Big Data debemos poder hacer interactuar todos estos tipos de herramientas e incluso llegando a utilizar más de una por cada etapa. Esto nos permite poder tener la opción de llegar a cubrir las necesidades de caso de uso que tengamos dentro de nuestra empresa.
Cuando hablamos de tipos de procesamiento, en realidad estamos hablando de las velocidades que se manejan para poder responder a las necesidades de nuestros clientes. Centrándonos en eso, existen tres tipos de procesamiento: batch, real time y streaming. El primero de ellos, el procesamiento en batch, nos permite poder procesar la información que no es tan requerida a nivel de tiempos de procesamiento. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente tenemos la opción de poder procesar la información ya sea con un lapso de tiempo de un día, una hora, 2 horas, lo cual nos da mayor flexibilidad para poder realizar nuestros análisis. Por ejemplo, podríamos tener los datos de transacciones de nuestra organización, los datos de perfil de un cliente, y toda esta información la podríamos juntar para realmente conocer y saber cuáles las características de nuestro cliente. Por ejemplo, saber que Willy consume ciertos productos de nuestra organización y que consume también un monto específico sobre lo que tiene dentro de la empresa. Asimismo, tenemos el procesamiento en real time. El procesamiento en real time es muy diferente al batch, ya que en este caso lo que se necesita es procesar la data en el momento en que se genera. Por ejemplo, cuando tenemos dentro de nuestros dispositivos móviles la ubicación donde nos encontramos, esta información es enviada a nuestros sistemas para que podamos nosotros procesar esta data y tal vez en el momento en que sabemos dónde se encuentra nuestro cliente, poder darle algún tipo de oferta o de recomendarle algo que sabemos que le puede gustar. Este ejemplo en realidad resume mucho lo que se hace a nivel de real time. Sin embargo, existen muchas otras formas de aprovechar el procesamiento en real time. Por ejemplo, cuando tenemos la opción de que los datos fluyen dentro de un sistema ya construido como una web o alguna plataforma más integrada, la data que fluye dentro de esta plataforma puede ser procesada en el momento en que se genera por el usuario. Es otra de las opciones que también pueden ser utilizadas a nivel de real time. Por último, tenemos el procesamiento en streaming. El procesamiento en streaming ya no depende de si la data está en modo offline como en el caso de batch, ni tampoco si la data es generada en el momento. Más que nada depende de la velocidad con que se genera. Por ejemplo, en streaming generalmente están consideradas las fuentes como los sensores o tal vez data que proviene de satélites, porque muchos de estos dispositivos envían la información muy rápido, llegando incluso a poder enviar la información en milisegundos. Es interesante poder analizar estos datos porque dan la opción de poder monitorear al minuto y al segundo qué es lo que está sucediendo. Un ejemplo muy concreto sobre el procesamiento en streaming es cuando hablamos de, por ejemplo, la cola en algún establecimiento. Si tuviéramos un sensor dentro de algún establecimiento que nos permita saber cuál es la cantidad de personas que se encuentran en la cola, esto nos facilitaría mucho la vida, porque ya no tendríamos que ir al lugar donde tenemos que hacer tal vez nuestro trámite o comprar algo y realmente ahí descubrir cuántas personas hay y cuánto es lo que tenemos que esperar, sino que previamente ya podríamos saber cuánto es lo que nos tocará esperar, o tal vez no ir en ese momento, sino en un momento en que realmente veamos de que hay menos gente. Este es otro de los ejemplos que nos pueden ayudar a poder reflejar las características del streaming. Hemos revisado distintos tipos de procesamiento. Entre ellos tenemos el procesamiento batch, que como ya sabemos es un procesamiento que es un poco más flexible cuando hablamos de tiempos. Pero también es importante mencionar que en este tipo de procesamiento podemos utilizar tecnologías como Apache Hadoop o Apache Hive, Cloudera, Pig, que son tecnologías que permiten transformar los datos y poder realizar algún tipo de análisis sobre ellos. Así también tenemos el otro procesamiento que es el procesamiento en real time. En este procesamiento sí somos un poco más exigentes con el tiempo en el que queremos procesar la data. Por eso que necesitamos utilizar tecnologías como Kafka, como Spark o tal vez como Storm o Flink si son velocidades mucho más rápidas. Por último, tenemos el procesamiento de streaming, que en este caso ya no depende tanto de en qué momento queremos procesar la data, sino depende de cómo es que nos están llegando los datos. Aquí las tecnologías que son mucho más requeridas para este tipo de procesamiento es Spark Streaming, Storm y Flink. Todas estas tecnologías y estos tipos de procesamiento son, digamos, el resultado final de una integración de las tecnologías de Big Data, lo cual nos lleva a pensar
de que utilizando realmente las tecnologías para lo que son construidas, nos puede ayudar a obtener el verdadero valor de los datos. En la actualidad tenemos que el Big Data está trayendo nuevas tecnologías que permiten procesar los datos. Muchas veces existe la confusión de que el Big Data podría reemplazar al Business Intelligence. Sin embargo, a nivel de datos, todos sabemos de que existe un proceso general para poder realmente hacer un apoyo para la toma de decisiones. En primer lugar, obtenemos los datos en su modo más crudo para luego poder hacer algún tipo de análisis y transformarlo en información. Toda esta información en su conjunto va a generar un conocimiento que nos va a permitir tomar las decisiones correctas respecto a nuestros clientes. Esta información que encontramos dentro de los procesos de toma de decisiones generalmente forma parte de un resultado de un proceso de Big Data o de Business Intelligence. Cuando hablamos de Big Data y Business Intelligence tradicional, hay características muy diferenciadas entre ambos. Por ejemplo, cuando tenemos un ambiente de Big Data, generalmente los datos se almacenan de forma distribuida. Como mencionamos anteriormente, esto quiere decir de que está la data ubicada en distintos servidores dentro de nuestro clúster de Big Data. Asimismo, dentro del Business Intelligence, los datos son almacenados dentro de un único servidor, que generalmente es consultado para poder realizar análisis sobre la data. A diferencia de Big Data, que Big Data en realidad puede procesar los datos en distintos momentos. Como ya hemos visto en temas anteriores, puede procesar datos en modo batch, en modo real time o en modo streaming. Sin embargo, Business Intelligence no lo hace. Generalmente utiliza la data que ya se encuentra almacenada en un repositorio para poder ser analizado luego. Asimismo, un concepto que es muy propio de Big Data es el concepto de Data Lake. Finalmente, un Data Lake se refiere a un lago donde se encuentran los datos en su forma mucho más básica. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente es un lugar donde vamos a encontrar todos los datos que hemos recabado de distintas fuentes en una forma que no se ha hecho ninguna transformación ni tampoco se ha modificado estos datos. Sin embargo, en un ambiente dentro del Business Intelligence tradicional, encontramos de que la data se encuentra dentro de un data warehouse, donde así como en un almacén, tenemos la data ya un poco más categorizada, sabemos dónde se encuentra y obviamente se encuentra de manera estructurada dentro de nuestros ambientes de almacenamiento. Por último, es importante mencionar de que a diferencia del Business Intelligence tradicional, Big Data nos permite poder procesar no solo datos estructurados, sino también datos no estructurados, lo cual hace mucho más rico el valor que puede agregar a una organización. En conclusión, como hemos podido observar dentro del mundo de Big Data y Business Intelligence tradicional, existen muchas similitudes. Cada una de estas tecnologías tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, es importante mencionar que el Big Data no reemplaza al Business Intelligence tradicional. Es más, lo que hace Big Data es poder potenciar las funcionalidades que tiene el Business Intelligence para poder obtener nuevas formas de procesar los datos, almacenarlos y realmente obtener el valor de los datos en un tiempo mucho más rápido. La tecnología de Big Data surge como un facilitador para toda la organización, brindándole la opción de poder hacer real los casos de usos que tengan como centro al cliente. Les invito a poder revisar mucho más de la documentación que se encuentra en las páginas de cada una de las herramientas que se han mencionado para que puedan conocer mucho más sobre el mundo de Big Data.